Muy buenas tardes, comienza Visión Global. Bienvenidos al programa de hoy. Una tarde más conectaremos con México y Estados Unidos para conocer la actualidad, la realidad económica de estas regiones al otro lado del charco, pero antes de hacer esas conexiones tenemos que echar un vistazo, una mirada a cuáles han sido los protagonistas de la jornada. Bueno, los protagonistas que están siendo todavía en Estados Unidos, porque Wall Street todavía no ha cerrado sus puertas, todavía le quedan unas horas por delante. Bueno, pues hemos tenido ese pistoletazo de salida de la temporada de resultados empresariales y han arrancado, como ya es tradición, los bancos. En este caso, como decimos, pues ha arrancado esa temporada de resultados de la mano de estas grandes entidades. El más madrugador ha sido JP Morgan, con un beneficio que ha aumentado por el impulso de la banca de inversión y de trading. Hablamos del mayor banco de Estados Unidos por activos, que ha liberado provisiones y ha recibido el impulso de un trimestre fuerte en su negocio de trading y las comisiones de banca de inversión. Además, la comparación respecto al mismo periodo del año anterior le ha favorecido, porque hace un año tuvo que afrontar grandes provisiones para cubrirse ante posibles impagos por el COVID-19. Con esta comparación, sus ganancias han aumentado casi un 400% a 14.300 millones de dólares. Durante este primer trimestre, JP Morgan ha liberado reservas de 5.200 millones y los ingresos han subido un 14%, algo más de 33.000 millones. También otra entidad, Goldman Sachs, ha sido la segunda en rendir cuentas, ha registrado unas ganancias récord gracias a la multitud de acuerdos empresariales a nivel mundial. Un auge sin precedentes de fusiones entre firmas privadas y empresas fantasma para cotizar en bolsa ha impulsado las cuentas del gigante bancario, mientras que el desempeño en su unidad de mercados globales ha subido casi un 50%. Al igual que JP Morgan, los resultados de Goldman Sachs también se benefician de un mejor aspecto respecto al mismo periodo del año anterior, marcado por esas provisiones. Teniendo esto en cuenta, sus ganancias han disparado un 500% a 6.700 millones y los ingresos han aumentado más de un 100% a 17.700 millones de dólares. Y Wells Fargo, que de entre las tres es quien lidera sin duda alguna las alzas, también ha batido expectativas del mercado gracias a las menores provisiones frente a la pandemia. Su beneficio ha vivido un fuerte repunte de más del 600% hasta superar los 4.700 millones de dólares en comparación con hace un año, un trimestre de 2020 en el que tuvo que provisionar gran cantidad de dinero ante el temor de posibles impagos de préstamos. Una realidad muy distinta un año después. Los ingresos han superado las expectativas y se sitúan por encima de los 18.000 millones de dólares. En el calendario de este miércoles tenemos una cita clave. Seguimos a la espera de que se marque ese primer precio de Coinbase, la plataforma de criptomonedas que, pues hoy debuta en el índice Nasdaq. Como decimos, seguimos a la espera de conocer ese primer cruce. La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase debuta hoy en bolsa durante la jornada. Vamos a ver ese respaldo del mercado a la compañía, indirectamente también al negocio de las criptomonedas. Es la primera firma de estas características que sale a bolsa, de ahí la importancia de esta noticia, y se espera que alcance un valor máximo de 74.000 millones. El precio de la acción se ha fijado en la horquilla de entre los 200 a los 375 dólares. Es la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas, solo por detrás de Binance. En las últimas 24 horas, Coinbase ha movido 4.000 millones de dólares en transacciones. Es casi el doble que la jornada anterior, aupada por su OPV. Más de un centenar de países utilizan esta plataforma y además una entidad española, el BBVA, va a sacar tajada de esta salida a bolsa, ya que BBVA tiene una participación algo reducida, eso sí, significativamente menor al 1% en Coinbase.
Y también tenemos que mirar al lado farmacéutico, a la crisis sanitaria. En este caso, hemos conocido a lo largo de la jornada que Pfizer adelanta 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea a partir de este mes de abril. Así lo ha anunciado la farmacéutica en medio de esas dudas actuales sobre las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson. Pfizer se proclama, por así decirlo, como una salvadora de la campaña de vacunación, ya que el adelanto de estas dosis va a permitir a Europa mantener su objetivo de vacunar al 70% de la población adulta para finales de este verano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado este anuncio como un soplo de aire fresco en medio de ese contexto actual de temores y de preocupaciones respecto a las vacunas. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, va a emitir una recomendación sobre la vacuna de Janssen del COVID-19. Lo va a hacer la próxima semana y subraya que, aunque su investigación de los casos inusuales de coagulación sanguínea sigue en marcha, mantiene esa opinión de que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. Y esa es la actualidad informativa. Ahora ya sí, después de este repaso, es hora de conectar con México. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Vamos a conectar con él. Bueno, tenemos con nosotros a José Ricardo y también le va a acompañar Carlos Alberto González Tavares, el director de estrategia bursátil de Casa de Bolsa Monex. Vamos a hablar sobre la encuesta de sentimiento de mercado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y de cuál es el apetito del inversor en México ante este mercado de capitales. José Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Pues como ya lo dijiste, tenemos un invitadazo de lujo y precisamente hoy los mercados, el mercado de valores de aquí de México está muy movido en terrenos positivos, 1.18 la alza, y esto se debe rápidamente, les comparto la pantalla. Esto se debe a dos noticias, sobre todo de fusiones. La parte de Televisa por parte de Univisión, que buscan generar un conglomerado ahí de noticias muy grande, y esto ha provocado que la acción se vaya a 17.81 a la alza. Con respecto al día de ayer, les comparto el análisis rápido técnico, en el cual ya por frecuencia relativa a 14 días está ya tocando el techo de los 87%. Entonces aquí yo creo que vamos a tener una ligera tendencia de recuperación de la acción. Recordemos que esta acción ha venido en declive con todo este tema de los medios digitales. Y la otra noticia es respecto a la fusión que podría llegar a tener Sports World con SmartFit. Estas son dos cadenas. Sports es la que cotiza, la pública, y SmartFit son gimnasios, pues ahora sí que inteligentes. La estrategia que se tiene es fusionar todas estas tendencias deportivas y sobre todo fortalecer la rentabilidad del balance de estas dos empresas que se dedican precisamente al deporte. Hay que recordar que Sports World tiene una estrategia muy significativa, muy peculiar respecto a las tendencias deportivas. Entonces ellos se adecúan muy hábilmente en distintos sectores y tendencias, sobre todo deportivas. Y ahora sí vámonos con nuestro invitado de lujo, mi querida Marta. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta, Ricardo. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Adelante, Marta. Solo quería saludar. José Ricardo, sigue. Perfecto, Marta. Oye, Carlos, como comentaba Marta, tenemos una encuesta de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que para nuestros amigos de España es la que engloba a todos los analistas y todas las casas de bolsa. Tú comandas la parte de análisis de Monex, casa de bolsa, y participas llenamente en todas las actividades de la MIC. Platícanos un poquito de esta encuesta en general y luego nos vamos a los números que han reportado, por favor, Carlos. Sí, efectivamente. Esta encuesta nace justamente de la necesidad de conocer, o mejor dicho, de compartir con el público inversionista cuáles son las expectativas de los analistas que están principalmente enfocados
en el índice del mercado accionario mexicano, del IPIC. Y en este sentido, lo que busca prácticamente son dos parámetros. Uno, conocer los estimados hacia finales del año del principal indicador bursátil, y por otro lado, conocer el sentimiento por parte de los analistas. En esta ocasión, la última encuesta al mes de abril señala que las expectativas para el mercado accionario mexicano se ubican en niveles de 50,000 puntos hacia finales de año. Esto representa aproximadamente un 4 o 5% sobre los niveles actuales. Este dato se revisó a la alza desde un nivel de 49,200 puntos que se tenía previamente, y de alguna manera le da una mayor información al público inversionista. Por otro lado, el segundo parámetro responde a la pregunta de si en este momento estarían dispuestos a invertir en el mercado accionario. En esta ocasión, aproximadamente el 57% de los analistas señalaron que preferían tener una posición neutral. Sin embargo, la posición de positiva a neutral subió de niveles del 80% de la encuesta anterior a niveles del 85% actualmente. Hoy los analistas están un poco más cautelosos después de la reciente alza que ha tenido nuestro mercado. Sin embargo, se mantienen de neutrales a positivos todavía hacia finales de este año. Carlos, con respecto al apetito que tienen los inversionistas hoy por hoy para el mercado de capitales, ¿cómo ha evolucionado precisamente la alza que nos comentas? Pero ¿cuáles son los catalizadores que ustedes observan y cuáles son las cosas positivas que ven los inversionistas? Sí, bueno, hay varios puntos que me gustaría compartir con el auditorio. En primer lugar, vemos el proceso de vacunación. Sin duda es una parte muy importante respecto a la perspectiva económica a nivel mundial que se tiene justamente para este año y hacia adelante. Por otro lado, los fuertes estímulos económicos que se han anunciado por parte de los diferentes bancos centrales ha permitido que haya un mayor apetito por riesgo. Particularmente se han anunciado recientemente, y lo ha comentado el Fondo Monetario Internacional, han revisado a la alza las expectativas de crecimiento para la economía global, en esta ocasión impulsada principalmente por dos motores de crecimiento, que es la economía norteamericana y la economía china, que estarán aportando aproximadamente el 50% del crecimiento mundial. Adicional a ello, las tasas de interés en niveles bajos ha permitido justamente una revaluación de los mercados accionarios. Y bueno, lo que están viendo hoy los inversionistas es que ante un escenario en donde el dinero está barato, una buena alternativa justamente son los mercados accionarios, en donde las valuaciones también se vieron afectadas después de la pandemia del año pasado, y este año, tan solo por una base de comparación, tendrán buenos resultados la mayoría de estas empresas. Carlos, quiero aprovechar para preguntarte por parte de Casa de Bolsa Monex, ¿cuáles son los sectores que ustedes vieron ya en estos cierres del primer trimestre como positivos, y cuáles son las áreas de oportunidad que pudieran verse en el mercado de capitales mexicano? Sí, este año resulta interesante porque prácticamente vemos que empresas relacionadas con el consumo básico, con tecnología, seguirán siendo empresas que tienen una buena perspectiva hacia adelante. Sin embargo, también en este escenario de rotación de portafolios, observamos que se empiezan a sumar empresas relacionadas con el sector industrial, particularmente aquellas que tienen que ver con la demanda externa, es decir, con empresas con exportaciones o con operaciones justamente en el mercado norteamericano, en donde los fuertes estímulos económicos y ahora el plan anunciado de infraestructura podrían apoyar a una activación mucho más rápida en Estados Unidos, y por lo tanto beneficiar a algunas empresas mexicanas que se pueden ver favorecidas por este nuevo entorno. Las principales empresas que no estarían dentro del portafolio de inversión de Monex, ¿cuáles serían las que de mayor riesgo? Sí, bueno, principalmente empresas relacionadas con el sector de servicios, con el sector de hotelería, aeropuertos, hospedaje. Me parece que todavía podrían verse afectados en este año. El año pasado fue un año difícil y este año se vislumbra todavía un tanto complicado. Así que son los sectores en donde habría que tener todavía mayor cautela. Oye, y finalmente, para todos nuestros amigos que nos siguen, sobre todo los retails,
¿cuál ha sido el impacto precisamente en esta pandemia que ha tenido este pequeño sector de inversionistas aquí en México, Carlos? Pues mira, yo creo que cada vez los inversionistas comienzan a voltear a ver alternativas de inversión que les permita mejorar o incrementar su patrimonio. Y en ese sentido, me parece que empezamos a ver pues un mayor interés, una mayor participación por parte de inversionistas de tipo retail, que justamente en los mercados accionarios. Hay que señalar que hoy las tasas de interés a nivel internacional están justamente en niveles pues muy bajos y pues el rendimiento resulta mínimo. Así que resulta muy atractivo buscar o experimentar con otras alternativas. Al final del día son empresas que tienen buenos fundamentales, son empresas grandes que tienen una expectativa de crecimiento y que te pueden generar pues un mayor incremento en el patrimonio. Y finalmente, por el tema de financiamiento, Carlos, ¿crees que exista más profundidad en el mercado para que los empresarios utilicen el financiamiento bursátil en México? Pues me parece que será algo que llevará su tiempo. Ahora me parece que el mercado accionario en términos generales presenta evaluaciones atractivas y justamente para nuevas empresas es necesario dos puntos. Por un lado, que poder colocar en el mercado accionario a niveles atractivos de evaluación y por otro lado, tener una historia de crecimiento importante. Me parece que hoy en día todavía habrá cierta cautela por parte de las empresas en poder colocar acciones en el mercado accionario, en financiarse mediante el mercado accionario. Sin embargo, me parece que primero empezaremos a ver pues, un financiamiento por el lado de la deuda, justamente tratando de aprovechar estas diferencias que ha habido en el mercado, empresas que son más grandes y que tienen mayor capacidad tecnológica, podrían estar aprovechando las condiciones actuales para aumentar su participación de mercado y me parece que vía el financiamiento mediante deuda sería una primera alternativa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Tavares, director de análisis bursátil de Grupo Financiero Monex, Casa de Bolsa Monex. Marta, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Eso es todo, José Ricardo. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante ahondar un poquito más sobre este tipo de encuestas de sentimiento de mercado para entender cómo se calibra, ¿no?, la intención de los inversores. Muchísimas gracias a ambos. Buenas tardes desde Madrid, pero muy buenos días para vosotros, que arrancáis. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Marta. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Carlos. Hasta luego, amigos. Bueno, pues mañana volveremos a conectar con México, con nuestro compañero al otro lado del charco para acercarnos a esa realidad y, lo más comentado, lo más observado en estos momentos en México. De todas formas, ahora nos tenemos que ir y cambiar de región. En este caso nos vamos a Estados Unidos, vamos a la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal allí, Visila Bococo. Vamos a ver esa entrevista. Ha hablado de la industria del reciclaje y también de la venta de segunda mano de ropa. Conectamos con Visila. Eso sí, les dejamos con la entrevista, pero nosotros volvemos mañana y a las 7 de la tarde al terminar Visión Global. No se pierdan Negocios de Carne y Hueso.